10 personas fueron asesinadas de forma brutal. La mayoría eran parejas jóvenes que solo buscaban un momento de intimidad. El asesino actuaba con la precisión quirúrgica de un sicario profesional, pero no dejaba rastro alguno. Durante más de 2 años, la ciudad costera de Viña del Mar vivió sumida en el terror, perseguida por la sombra de un monstruo invisible. Hasta que de pronto, toda una nación quedó paralizada por el horror. Porque el asesino no venía de la oscuridad. Llevaba uniforme, un uniforme de policía. Entre los años 1980 y 1982, la hermosa ciudad costera de Viña del Mar en Chile vivió atrapada en un terror sin nombre. Un fantasma, un asesino aparentemente invisible, sembraba la muerte en silencio. Sus víctimas eran ciudadanos comunes, sobre todo parejas jóvenes que buscaban intimidad en lugares apartados. El modus operandi era brutal, y el responsable parecía un verdadero experto. No dejaba ni una sola pista. Para hacer frente a esta amenaza, se puso en marcha una investigación a gran escala por parte de los Carabineros de Chile. Agentes entregados trabajaban día y noche, revisando cada rincón, analizando hasta el más mínimo detalle, en busca de ese monstruo. Pero nunca lograron encontrarlo. ¿La razón? Era tan simple como escalofriante, porque 2 de los agentes encargados de la investigación eran en realidad los asesinos que todos buscaban. El cazador y el investigador eran la misma persona. Esta es la verdadera historia de Jorge Sagredo y Carlos Top Collins, 2 policías que llevaron una doble vida. Durante el día eran héroes al servicio de la justicia, pero por la noche se transformaban en monstruos sedientos de sangre. Un crimen real que rompió por completo la confianza del pueblo en aquellos que debían protegerlo. Y para entender cómo 2 agentes de policía pudieron convertirse en asesinos en serie, tenemos que adentrarnos en sus mentes enfermas y en el oscuro contexto del Chile bajo la dictadura. Si quieres acompañarnos en esta investigación criminal que supera cualquier ficción, suscríbete al canal Expedientes de Casos y Eventos Históricos sin Resolver y activa la campanita, porque hay verdades que dan más miedo que cualquier película de terror. Ahora, viajemos al pasado y descubramos el primer caso, el que dio inicio a una pesadilla interminable. Policías convertidos en asesinos. Todo comenzó el 5 de agosto de 1980. En aquel momento, Chile se encontraba bajo el férreo control de la dictadura militar del general Augusto Pinochet. Era una época marcada por el miedo, la desconfianza y una violencia estatal que se había vuelto casi normal. Ni siquiera Viña del Mar, una ciudad conocida por su belleza y tranquilidad costera, pudo escapar de ese clima sofocante. Ese día fatídico, en la calle El Olivar, apareció el cuerpo sin vida de un hombre llamado Enrique Gajardo Casales. Le habían disparado. La investigación policial no llevó a ninguna parte, sin testigos, sin pistas claras. En ese momento se creyó que se trataba de un caso aislado, tal vez un ajuste de cuentas personal. Pero solo 3 meses después, el horror real empezó a tomar forma. En noviembre de 1980 se encontraron los cuerpos de una pareja joven, Fernando Lagunas y Delia González. Y esta vez, el patrón era escalofriante. Él había sido asesinado a tiros. Ella fue violada antes de ser asesinada. La policía empezó a darse cuenta de que no estaban frente a un crimen común. Estaban ante un depredador, un cazador en serie. El miedo se propagó rápidamente por toda la ciudad. La prensa comenzó a llamarlo el Chacal de Viña del Mar,
o el monstruo de Viña. Y sus crímenes continuaron, con una precisión y una brutalidad que helaban la sangre. En febrero del 81, las víctimas fueron Luis Morales y Mónica Osorio. En mayo, atacaron a Óscar Noguera y Ana María del Carmen. Y en julio, dos buceadores, Jorge Inostroza y Margarita Santibáñez, también fueron atacados. Margarita, por milagro, sobrevivió tras haber sido agredida y logró dar las primeras descripciones del agresor. El asesino parecía seguir siempre el mismo patrón. Buscaba parejas solas dentro de sus coches, en zonas apartadas, como playas desiertas o colinas poco transitadas. Primero mataba al hombre de un disparo limpio, una ejecución rápida con una pistola. Luego secuestraba a la mujer, la llevaba a otro lugar, la violaba y finalmente la asesinaba. Los cuerpos solían aparecer días más tarde, abandonados en lugares remotos. La juventud de Viña del Mar dejó de salir por las noches. Las parejas vivían en un miedo constante. Los carabineros de Chile desplegaron una operación masiva, pero todo parecía inútil. El asesino era meticuloso. No dejaba huellas dactilares. No dejaba testigos. Parecía conocer perfectamente los métodos de investigación policial. Siempre iba un paso por delante. El perfil que los investigadores armaron pintaba a un hombre inteligente, metódico, organizado y con experiencia militar o policial. Lo que nadie imaginaba era lo acertado que sería ese perfil. En poco más de un año se contaron al menos 10 asesinatos y varios ataques más. Viña del Mar dejó de ser un paraíso turístico y se convirtió en el terreno de caza de un monstruo invisible. ¿Quiénes eran los oficiales Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Top Collins? Desde fuera, parecían el modelo perfecto del carabinero chileno. Jorge Sagredo era un agente veterano, respetado, con años de servicio, apariencia tranquila y vida familiar estable. Carlos Top Collins, más joven, era considerado una promesa dentro del cuerpo policial, inteligente, con futuro brillante y un historial impecable. Ambos eran carabineros locales destinados en la comisaría de Viña del Mar, y precisamente ese puesto les dio una ventaja imposible de imaginar. Tenían acceso directo a toda la información interna de la investigación. El análisis psicológico de su comportamiento es escalofriante, porque a la luz de los expedientes y de la brutalidad de sus crímenes, Sagredo y Top encajaban perfectamente en el perfil de psicópatas. No mostraban empatía, no sentían culpa, cometían actos de violencia extrema para satisfacer impulsos profundamente enfermos. El uniforme policial, con su autoridad, su arma y su legitimidad, se convirtió en el disfraz perfecto. Una máscara que les permitió ocultar a los monstruos que llevaban dentro. Y no se puede ignorar el contexto en el que todo ocurrió. La dictadura de Pinochet creó un ambiente en el que la violencia se normalizó y la impunidad se volvió rutina. En ese entorno no es descabellado pensar que estos hombres llegaron a sentirse por encima de la ley, como si nada ni nadie pudiera detenerlos. Pero hay una hipótesis aún más oscura, una teoría que el propio Sagredo mencionó después de ser capturado. Según su declaración, él y Top Collins no actuaban solos. Afirmó que ambos habían sido manipulados y que formaban parte de un crime club, un círculo secreto de criminales. Ese club, según Sagredo, estaba compuesto por empresarios adinerados con lazos con el régimen de Pinochet. Su supuesto objetivo, limpiar la sociedad, castigando a quienes ellos consideraban moralmente impuros. Y mencionó un nombre concreto: Luis Gubler Díaz, un empresario poderoso. Una de sus pistolas, una Browning, fue identificada como el arma usada en al menos 4 asesinatos. Y durante su detención, Gubler llegó a confesar su participación en 2 de esos crímenes. Si esta hipótesis es cierta, estaríamos hablando de algo mucho más grande. Sagredo y Top Collins no serían simplemente 2 psicópatas sueltos, sino verdugos, instrumentos de una conspiración política profundamente perversa.
Sin embargo, esta teoría del Crime Club jamás fue demostrada de forma concluyente ante los tribunales. La justicia finalmente dictaminó que los únicos responsables directos eran los dos carabineros. Pero la sombra de una trama mucho más amplia, una conexión entre el crimen y el poder, sigue persiguiendo este caso hasta el día de hoy. El hecho de que los asesinos fueran policías explica por qué el caso permaneció estancado durante tanto tiempo. Para cualquier criminal, eso habría sido una ventaja impensable. Pero para Sagredo y Top Collins fue la llave perfecta. Sabían exactamente lo que pensaban sus compañeros. Conocían las líneas de investigación que se estaban siguiendo. Tenían acceso a los expedientes, a los informes forenses, a cada detalle de las pruebas. Y eso les permitió borrar sus huellas de manera casi quirúrgica. Pero lo más aterrador es que también podían manipular activamente la investigación, desviarla, sembrar pruebas falsas y dirigir la sospecha hacia personas completamente inocentes. Formaban parte de las reuniones del equipo investigador, analizando, junto con los demás, los crímenes que ellos mismos habían cometido. Interpretaron su papel a la perfección, comprometidos, indignados, entregados a atrapar al monstruo. Mientras tanto, ese monstruo estaba sentado justo allí, en la misma sala, tomando decisiones sobre cómo atrapar a él mismo. Fue una traición en su forma más pura, una burla despiadada a todo el sistema judicial. La investigación policial se convirtió en una serpiente mordiéndose la cola, porque no podían encontrar al enemigo, ya que el enemigo eran ellos. Pero no existe el crimen perfecto. Todo asesino en serie, tarde o temprano, comete un error. Y en este caso, el giro decisivo no vino de una gran operación policial. No. Fue un momento inesperado, un giro digno de una película negra. La presión de la investigación y el peso de la culpa empezaron a aplastar a Sagredo. En un instante de debilidad, le confesó todo a un compañero en quien confiaba, el oficial Juan Quijada. Le reveló un detalle espeluznante. Había guardado la ropa interior de una de sus víctimas en su propio casillero, dentro de la comisaría. Quijada se quedó helado. No podía creer que aquel colega, en quien había depositado su confianza, fuera en realidad el monstruo que tenía aterrada a toda una ciudad. Frente a una decisión difícil, Quijada optó por hacer lo correcto y denunció en secreto la confesión ante sus superiores. Poco después se inició una investigación interna y al mismo tiempo, los testimonios de víctimas que sobrevivieron a las agresiones, como Margarita Santibáñez y Ana María Riveros, aportaron descripciones clave. Cuando Sagredo fue confrontado, no pudo seguir sosteniéndolo más. Confesó con sus propias palabras, salía por las noches a robar y a hacer cosas mucho peores. La farsa había terminado. Los dos carabineros ejemplares fueron arrestados por sus propios compañeros, y aquella detención se convirtió en uno de los mayores escándalos en la historia de los carabineros de Chile. El juicio contra Jorge Sagredo y Carlos Top Collins sacudió a todo Chile. No fue solo la condena de dos asesinos, fue la revelación de una verdad incómoda, la podredumbre que se había infiltrado dentro de las propias filas de la policía. Las pruebas en su contra eran incontestables: balística, testimonios de víctimas que lograron sobrevivir y, por si fuera poco, la confesión directa del propio Sagredo. Ambos fueron condenados por 10 asesinatos, además de múltiples cargos adicionales. La sentencia fue la más dura que permite la ley chilena: pena de muerte. Y como si se tratara del acto final de una tragedia,
El 29 de enero de 1985, ambos fueron ejecutados. El pelotón de fusilamiento llevaba zapatillas deportivas para no hacer ruido al acercarse. A cada condenado se le colocó un disco naranja en el pecho para marcar el blanco. Sagredo, antes de recibir los disparos, rompió a llorar y pidió perdón. Top Collins, en cambio, mantuvo un silencio helado hasta el final. Ese desenlace estremecedor fue una de las últimas ejecuciones judiciales en la historia de Chile, y aunque, de alguna manera, se hizo justicia, el caso dejó una cicatriz imborrable en la memoria del país. El caso de los psicópatas de Viña del Mar nos deja una lección tan perturbadora como necesaria. Es una historia de traición, de la peor clase de traición, la que destruye la confianza desde dentro. El escudo de los carabineros, ese símbolo que debería servir para proteger a la ciudadanía, se convirtió en un arma para cazarla y aniquilarla. Este caso también plantea una pregunta incómoda sobre el contexto en el que surgió. ¿Podrían haberse cometido los crímenes de Sagredo y Top Collins en un sistema democrático y transparente? ¿O fue precisamente el ambiente de violencia institucional y la impunidad estructural bajo la dictadura de Pinochet lo que alimentó y liberó al monstruo que llevaban dentro? La teoría del Crime Club, con supuestos vínculos con el régimen, aunque nunca se probó de forma concluyente, dejó una sombra permanente de sospecha. Este caso nos recuerda que la oscuridad puede esconderse en los lugares más insospechados, justo detrás del uniforme de aquellos en quienes depositamos nuestra confianza. Su historia es un escalofriante recordatorio de lo peligrosa que puede ser una autoridad sin control y de que, a veces, los peores monstruos no están en las sombras, están a nuestro lado. Son personas que vemos cada día. Aún quedan muchos expedientes más, historias que desafían nuestra comprensión de lo que es posible. ¿Sobre cuál de ellos quieres que hablemos en el próximo video? Déjanos tu sugerencia en los comentarios. Gracias por acompañarnos, porque la verdad, a veces, da más miedo que la ficción.